gracias. Oye, pues mira, Esperanza, yo con eso que has dicho no estoy muy de acuerdo. ¿No? Bueno. Oye, ¿verdad que soy potente de voz? A ver, hemos comentado varias veces, y a mí me lo habéis oído decir, creo que hasta la saciedad, que es fundamental con el paciente el tratarlo como una persona íntegra, completa, holística, que os costaba mucho esa palabra, que no conocíais mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hemos hecho mucho hincapié a lo largo de la mañana en ello. Como veis, no es una cosa que nos inventemos, o Carmen o yo, digo, o Paz, que imagino que igualmente psicología os lo va contando, ¿no? Que es algo fundamental en el cuidado enfermero. Yo os decía muchas veces que es fundamental, cuando lleguéis a ver a un paciente, lo primero, presentaros, saber con quién están hablando, tanto si sois alumno como cuando seáis profesionales. Eso al paciente le da, yo creo, Esperanza, ahora te lo dejo, una tranquilidad. Y lo que comentaba Esperanza antes, si el paciente sabe quién está, yo siempre creo que lo suyo es presentarse, decirle, mire, yo en el turno de tarde voy a estar pendiente de usted toda la tarde. Eso seguramente te quite 10 llamadas de timbre o 5. A la larga estás como trabajando menos, entenderme el trabajar menos. Ellos mismos van a estar mucho más tranquilos, saber que alguien está pendiente de él. Y no perdemos el tiempo, simplemente a la vez que vamos a verle por cualquier otro motivo, es esta situación, decirle quién está ahí y para qué estamos ahí. No sé. Sí. Bueno, por supuesto, la presentación, la acogida en general, como decíamos, es muy importante. Mirar, si habláramos de calidad asistencial, y tiene mucho que ver también, hay una parte de lo que es la atención que decimos humanizada, personalizada, que tiene mucho que ver con la calidad asistencial. Yo trabajé también en una clínica privada en la que, bueno, estaba en la avenida Reina Victoria de Madrid, y les decía a las compañeras de la clínica, mirar, la imagen que el paciente se hace de la clínica empieza cuando tiene un pie puesto en la clínica y el otro todavía en Reina Victoria, les decía. Es decir, la primera imagen que damos condiciona muchas veces la relación. Por eso, una acogida amable, una presentación adecuada, la información que el paciente necesita en cada momento, y en las dos comunicaciones que han presentado Julia y Vero ha salido ese tema también muy bien. Eso muchas veces condiciona la actitud del paciente frente al profesional. O sea que... Y bueno, si falta tiempo todavía para la otra mesa y no sé, nadie quiere compartir algo, os cuento un chiste. Me han dicho que tenemos 5 minutos. Un chiste con fundamento, y no es de Arguiñano, ¿eh? Os cuento algo que a mí me contaron una vez como chiste hace muchos años. Y cuando me lo contaron dije, caramba, ¿cómo invita a la reflexión de lo que hacemos muchas veces las personas? Y os cuento. Pues es una pareja que se casa, o bueno, que se va a vivir junta, me da igual, y la mujer el primer día que hizo un asado de carne, cogió una pieza de carne tipo redondo. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la enfermería? Pues luego veréis lo que tiene que ver con las conductas y con lo que hacemos.
Le cortó un poquito de cada extremo, la aliñó, la metió al horno y le salió un asado riquísimo. Y el marido, que era observador y curioso, le dice: oye, me encanta cómo te ha quedado la carne, dice, pero me llama la atención por qué le has quitado un trozo de un lado y otro de otro a la pieza. Y ella, muy convencida, desde la plena convicción de que eso era así, no era discutible, le dijo: pues porque la carne asada se hace así, que así la hacía mi madre. Como la madre vivía, pues el domingo que fueron a comer a casa de la suegra, le hizo la misma pregunta: oye, tu hija dice que se hace la carne así, ¿tú por qué la haces así? Y la madre dice: pues porque la carne asada se hace así, así la hacía mi madre. Bien, no había más explicación. Vivía la abuela, afortunadamente, porque si no se hubiera quedado con la incógnita, y le pregunta a la abuela: oye, abuela, ¿y por qué la carne asada hay que cortarle antes un trozo de cada lado? Que tu hija y tu nieta dicen que la carne asada se hace así, que así la hacías tú. Y la abuela, muy sorprendida por la pregunta, le dice: muy sencillo, hijo mío, porque yo tenía una cazuela que no me cabía la pieza de carne. ¿Qué quiere decir? A mí este chiste lo cuento muchas veces en algunas clases, sobre todo de comunicación, cuando hago cursos sobre comunicación, sobre todo para darnos cuenta de cómo a veces repetimos sin saber por qué las cosas que hemos visto. Y repetimos sin reflexión, repetimos sin ninguna, digamos, mentalidad crítica de si esto es lo adecuado o no. Y ese es un gran, digamos, impedimento para la mejora de la calidad en los cuidados. Si algo, porque siempre se ha hecho así, aunque se pudiera hacer mejor, no nos lo cuestionamos, y hay mucha gente que nace y se muere haciendo lo que hacía su madre, no por reflexión, porque si yo hago lo mismo que hacía mi madre porque lo he reflexionado y me parece lo lógico, lo adecuado, tal, ojo, es una decisión consciente y personal, adulta, pero si yo hago lo mismo que hacía mi madre o hago lo mismo que vi hacer a una enfermera sin ninguna reflexión, solo porque lo vi hacer y lo repito sin análisis, es una falta de criterio propio y una limitación para la mejora de la calidad. Esto es muy importante. Bueno, ¿os ha gustado el chiste? Pero lo importante es la reflexión. Lo que pasa es que si os acordáis del chiste, quizá algunas veces pensaréis: ¿esto se puede hacer de otra manera? ¿O por qué estamos haciendo esto así y no de otra manera? Explorar distintas posibilidades. ¿Vale?